varias alternativas para dosificar hormigones. Vamos a comentar acerca de ellas y vamos a desarrollar específicamente el método racional que nos va a permitir cumplir los objetivos para los cuales debemos diseñar la mezcla o el hormigón, en este caso, requerido para una determinada obra. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos preliminares, la dosificación de las mezclas, digamos, la dosificación de hormigón en particular que vamos a desarrollar hoy, significa o consiste en la determinación de los materiales componentes para poder fabricar esta piedra artificial que es el hormigón, y en particular, digamos, viéndolo así, no sería, digamos, una tarea compleja porque en definitiva se trata de combinar cantidades simplemente de los materiales componentes. Lo que sucede es que cuando hablamos de dosificación, hablamos de que vamos a hacer esta determinación de cantidad de materiales componentes para cumplir determinadas propiedades. Y aquí es donde aparece, digamos, la esencia de la cuestión, que en realidad dosificar significa determinar las cantidades de materiales componentes con la condición de que se verifiquen determinadas propiedades. Estas propiedades serán en diferentes estados, en estado fresco y en estado endurecido del hormigón. Entendiendo el estado fresco como toda la etapa desde que se fabrica el hormigón, la etapa de traslado a obra, la etapa de colocación, de vertido en su lugar final, para que a partir de allí el hormigón desarrolle condiciones favorables para adquirir la resistencia necesaria, y luego la etapa de endurecido será, una vez adquirida la resistencia y previa a la puesta en uso, digamos, para su destino final, será esta etapa del hormigón endurecido cuando ya adquiere resistencia mecánica. Todo esto claramente en un contexto de costos convenientes o requeridos a cumplir. O sea que por lo tanto la dosificación tendrá que no solo cumplir estas propiedades requeridas en estado fresco y en estado endurecido, sino que además hacerlo y de manera de obtener una mezcla económica o económica dentro de las posibilidades. Bien, entonces, disponiendo de los materiales, o sea, el hormigón se compone esencialmente de una matriz ligante, digamos, que va a interactuar con áridos que vienen a complementar la mezcla, áridos gruesos, áridos finos, como los vinimos estudiando, y el ligante en este caso es el cemento Portland normal, que mezclado con agua desarrolla una reacción que se conoce como hidratación del cemento Portland, que lo convierte finalmente en un elemento ligante y que lo que va a permitir obtener esta piedra artificial, como decimos. Las variables que podemos citar dentro de estas condiciones van a ser, por un lado, la relación de pasta de cemento y agregado en la mezcla, es decir, no podemos variar una sola de estos elementos, una sola de las cantidades de los elementos sin afectar el resto. La relación pasta de cemento y agregado tiene que ver con el desarrollo de las condiciones de resistencia justamente y de las propiedades también en estado fresco. La relación agua-cemento en la pasta de cemento, como ustedes habrán visto en el desarrollo del tema teórico, hay una cantidad de agua mínima necesaria para que todo el cemento reaccione y que se produzca esta reacción de hidratación. Ese contenido de agua es muy bajo para lo que necesita la mezcla para tener condiciones de trabajabilidad convenientes. Por lo tanto, en general, la cantidad de agua que se agrega es bastante mayor a la que se necesita para que todo el cemento reaccione. Este excedente de agua, de alguna manera, cuanto mayor sea, más perjudicial será para la mezcla, porque, como ustedes bien han visto, este contenido, esta relación agua-cemento, define un poco las condiciones del comportamiento de desarrollo de resistencia. Además de otras propiedades luego endurecido, porque toda esa agua que no forma parte de la reacción tiene que salir de la mezcla por evaporación, y al salir va dejando pequeños canalículos, digamos, que
en la medida de ser excesivo va a afectar la resistencia de la mezcla, y también porque son vías de ingreso de agua que, en el caso de que el hormigón se encuentre expuesto a condiciones de congelamiento y de hielo, va a ser bastante perjudicial para el mismo. ¿Bien? La relación de agregado fino a agregado grueso dentro de los agregados. Como ya vimos, al estudiar los agregados se debe buscar una granulometría continua. El uso de adiciones o aditivos. Se han desarrollado numerosos aditivos que de alguna manera facilitan la posibilidad de cumplir con estas propiedades en estado fresco y en estado endurecido. Esto merece un capítulo especial que ustedes lo van a ver en el desarrollo teórico con respecto a los aditivos, y en general también se deben tener en cuenta esas condiciones para la dosificación. Con respecto a las condiciones en general que vamos a buscar para estos hormigones, para el hormigón, decimos que debe ser lo suficientemente trabajable en estado fresco. Entendemos la trabajabilidad como la mayor o menor dificultad de poder fabricar el hormigón, es decir, moverlo para poder generar esta mezcla o una homogenización buena de los materiales componentes, transportarlo a la obra, poder colocarlo, compactarlo. Luego, la propiedad de resistencia, que se refiere específicamente a la resistencia mecánica, una vez que esté el hormigón endurecido, y luego de que pudimos fabricarlo convenientemente, colocarlo, permitirle desarrollar la resistencia, lo que necesitamos es que esa resistencia se prolongue o mantenga sus condiciones a lo largo del tiempo. Ese tiempo será durante la vida útil de la obra. Por eso es un tiempo establecido, es decir, las condiciones para las cuales se diseña y se deben garantizar el mantenimiento de estas propiedades será lo que se conoce como el plazo de la vida útil del material. Entonces, como dijimos, los materiales componentes van a ser los agregados pétreos, el cemento, agua, aditivos y eventualmente alguna adición mineral. El método de dosificación racional, en el método se trabaja con las cantidades en peso. Ya van a ver que no hay manera de garantizar todas estas propiedades trabajando en volumen. Si bien hay una alternativa de dosificación en volumen, como ustedes lo han visto con el ingeniero Baroneto, esto se da para obras de escasa importancia, lo que no permite asegurar el cumplimiento de estas propiedades. En este caso, para el método racional, las cantidades se determinan en peso, porque esto permite determinar de manera concreta y correcta, efectiva, la proporción en que participa cada uno de los materiales componentes. Se verifica la ley de Abrams, es decir, la relación de agua-cemento, la resistencia que desarrolla el cemento, luego de hidratado, tiene una relación que es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. Los agregados se toman, digamos, para la dosificación en una condición ideal. Esta condición es saturado, superficie seca, es decir, con los agregados con sus poros llenos de agua, pero la superficie seca. Hablamos de esta como una condición ideal porque en esta situación el agregado no le quita ni le entrega agua a la mezcla. Como ya vemos, el agua tiene una importancia esencial, digamos, en la determinación de su cantidad. Por lo tanto, un faltante o un exceso va a generar comportamientos distintos del que estamos buscando. Así que la dosificación se realiza en esta condición: saturado, superficie seca, como una condición ideal. Después, ¿qué sucede? Que en la utilización, en realidad, los áridos pocas veces o raramente se van a encontrar en esa condición. Por lo tanto, luego de realizar la dosificación, lo que vamos a hacer es una corrección específica sobre las cantidades, teniendo en cuenta el estado de humedad de los áridos. Vamos a considerar el volumen sólido para los agregados y se requiere conocer el tamaño máximo del agregado grueso. Como ustedes bien conocen, esto ya es propiedad de los agregados pétreos. Y los requisitos en general, entonces, como bien lo nombramos,
serán 3. La trabajabilidad, es decir, la verificación del cumplimiento de las condiciones de colocación, o sea, de fabricación, colocación y traslado en estado fresco. De resistencia, esto es que se alcancen las resistencias requeridas desde el punto de vista de los esfuerzos mecánicos, resistencia a esfuerzo mecánico, una vez que el hormigón está endurecido, y las condiciones de durabilidad, es decir, que se mantengan el cumplimiento de estas propiedades en el tiempo. ¿Bien? Ahora vamos a ver el procedimiento de dosificación en particular. Los datos necesarios para realizar la dosificación tienen que ver con las propiedades de los materiales pétreos, densidades, granulometrías, aspectos que venimos desarrollando en los temas anteriores. Con respecto al cemento, el tipo de cemento, la resistencia del cemento a utilizar, las densidades, etc. Para los aditivos, el tipo de aditivo, la finalidad para el cual se utiliza ese aditivo y cuál es la dosis que especifica el fabricante. En general, esta dosis se debe ajustar a través de un procedimiento de pastones de prueba, ya que el fabricante sugiere para condiciones particulares de tipo y clase de árido en general, pero se debe ajustar en particular para los elementos o los componentes que estemos utilizando o de los que se dispongan en la zona de fabricación en que estemos trabajando. Se deben conocer los datos específicos de la estructura a moldear, el tipo de estructura, la resistencia requerida para el hormigón que se debe proveer, la distribución de armaduras, es decir, es importante conocer la separación entre armaduras, porque cuando veamos ahora que avancemos en el método, el tamaño máximo a utilizar para el árido no debe exceder una cierta separación máxima de esas armaduras, de manera que el hormigón se pueda colar, se pueda verter y moldear sin inconvenientes la pieza o los elementos en general que estemos fabricando. Las condiciones de exposición tienen que ver con el tipo o el medio en el que se va a ubicar la obra, ya que estas condiciones de alguna manera van a marcar o afectar la durabilidad del hormigón. Los medios y formas de compactación del hormigón, ya sea por varillado, por vibrado, las condiciones que se tengan en obra, en función del tipo de importancia de la obra de que se trata. A partir de estos datos, que esencialmente son propiedades de los materiales componentes, vamos a aplicar el método de dosificación. A partir de allí vamos a obtener una dosificación que, lejos de ser definitiva, será simplemente una dosificación provisoria que nos va a permitir fabricar hormigón en un pastón de prueba. Ese pastón de prueba deberá medirse, o en ese pastón de prueba deberán medirse condiciones para estado fresco y para estado endurecido, es decir, vamos a hacer ensayos en estado fresco, asentamiento, tiempo de fraguado, porcentaje de incorporado, etcétera, ensayos que vamos a desarrollar próximamente. En el caso de verificarse, podemos tomar esa dosificación como definitiva y eventualmente luego hacer los ajustes de obra en función de la disponibilidad de los materiales con los que contemos al momento de fabricarlo. Si no verifica, tendremos una retroalimentación, es decir que la propiedad que sea que no se encuentre verificando, deberemos ajustar, volver a fabricar el hormigón con el pastón de prueba, evaluar las propiedades y así sucesivamente hasta encontrar una dosificación satisfactoria que la vamos a considerar como definitiva. ¿Bien? Este será el procedimiento general para poder obtener las cantidades de materiales componentes requeridas. Aquí tenemos algunos ejemplos de obras, de tipos de obras, de condiciones de situaciones distintas. Aquí podemos ver detalles de lo que estamos hablando, de las condiciones de estado fresco o las condiciones que se deben cumplir en estado fresco, dependiendo del tamaño de la obra, la particularidad, las condiciones de vertido, si el hormigón se va a descargar de manera directa al pie de obra, si tendrá que ser bombeado para trasladarlo a una distancia de accesibilidad que no esté directa.
las condiciones de colocación, el tamaño del elemento a moldear, esto tiene que ver con los tiempos de vertido, el nivel de terminación de la superficie, las características particulares, todo esto son elementos o variables que afectan a las condiciones a tener en cuenta en la dosificación. Bien, todas estas características deben ser analizadas, deben formar parte del análisis para poder garantizar el cumplimiento de esas propiedades. ¿Bien? Es decir, que insisto que la dosificación simplemente no significa determinar cantidades, sino hacer que esas cantidades permitan que el hormigón cumpla con las condiciones para las cuales debe ser diseñado. ¿Bien? ¿Alguna consulta, comentario hasta aquí? Estas son generalidades de la dosificación en sí. Vemos las consultas y luego pasamos al método particularmente. A ver el chat. El teórico también fue muy detallado. Bien, perfecto. Esto fue a modo de introducción. Yo sé que ustedes han visto el tema del teórico. Fue como para ir situando, digamos, en el desarrollo. Vamos al método particular entonces. Y el método que vamos a desarrollar y que vamos a utilizar, digamos, en el desarrollo de la cátedra es un método simplificado que verifica las condiciones del reglamento CIRSOC 201 del año 2002. Como ustedes saben, la línea reglamentaria CIRSOC, el Centro para Investigación y Reglamento para la Seguridad en las Obras Civiles, a eso corresponde la sigla. 201 en particular se refiere a las construcciones de hormigón armado, y en particular en el capítulo referido al hormigón específicamente, bueno, se detallan las condiciones a cumplir y las características de este método simplificado de diseño de la mezcla. Bien, entonces comprende una serie de pasos que no son muchos. Los paso así rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Lo que vamos a hacer son 8 pasos específicamente y 9, uno finalmente para luego de las correcciones, pero es decir, en una serie de pasos bastante simples podemos llegar a determinar esta cantidad de material, es decir, podemos concretar la dosificación. El primer paso consiste en estimar la resistencia de diseño de la mezcla, es decir, poder estimar una resistencia mecánica. Esta resistencia se refiere a la resistencia a rotura a compresión. Hablamos de un esfuerzo de compresión cuando sometemos un material a un esfuerzo que tiende a acercar las partículas del material. Hay materiales que son muy buenos resistiendo a compresión. El hormigón, los materiales petros en general tienen un buen comportamiento resistente a compresión. Y en general esta es una propiedad que define de alguna manera varias de las propiedades del hormigón en general, y por eso es un elemento referente a tener en cuenta para las características del material. Por lo tanto, el primer ítem será estimar la resistencia de diseño para la mezcla, y vamos a ver que la resistencia de diseño o el diseño lo vamos a hacer para un valor de resistencia media, ¿sí? Esto tiene que ver con un análisis estadístico, pero ¿qué sucede? Este valor de resistencia media no nos serviría en general para garantizar una resistencia determinada en la obra. Piénsense ustedes, digamos, como ingenieros estructuralistas, que van a hacer el dimensionamiento de los elementos de hormigón teniendo en cuenta una resistencia determinada. Bueno, con el diseño de la mezcla tenemos que asegurar que se cumpla esa resistencia, ¿bien? Entonces, el valor medio no es un buen indicador porque tendremos el 50% de valores que estarán por encima de esa resistencia y el 50% que estarán por debajo. Eso no daría muy buenas condiciones de seguridad para la resistencia. Por lo tanto, se trabajan en general con resistencias especificadas. Antes, en el reglamento anterior, se llamaban resistencias características. Y la resistencia especificada se refiere a establecer un mayor porcentaje, 90% por ejemplo de porcentaje de indicadores de valores de ensayo que estén por encima de una resistencia determinada. Para lograr esto,
digamos, lo que vamos a hacer es sumarle a la resistencia característica o a la especificada un valor adicional en megapascales, de manera que el valor de resistencia media de la mezcla se diseñe para este valor y de alguna manera podemos estar asegurando que si la resistencia media es esa, luego con la dispersión que tenga y en un análisis estadístico permita que la resistencia especificada se verifique. Este valor de resistencia media tiene que ver con la resistencia especificada para el hormigón. Si esta es igual o menor de 20 megapascales, debemos sumar a esta 7 megapascales más para tener resistencia de diseño. Si la resistencia especificada se encuentra entre 20 y 35, debemos sumar 8,5 megapascales. Y para mayor de 35 debemos sumar 10 megapascales. Así que la resistencia especificada está dada por las condiciones de diseño, de cálculo de la estructura, y a partir de estas sumaremos estos valores para obtener la resistencia de diseño de la mezcla, o resistencia media. Perdón, profe, no sé si hay algún compañero que quiera entrar. Bien, ahí admito a dos más que están pendientes. En la elección, el segundo paso es la elección de la relación agua-cemento. Como dijimos, la relación de agua con respecto a la cantidad de cemento es un elemento que afecta mucho el comportamiento y esto va a tener relación directa con las condiciones de resistencia y con las condiciones de durabilidad. Por lo tanto, para elegir la relación agua-cemento, vamos a determinarla de dos maneras, por condición de resistencia por un lado y por condición de durabilidad por otro, y de ambas vamos a optar la menor, ¿sí? Optamos el menor valor porque será el que verifique ambos. Para obtener la relación agua-cemento, con la resistencia de diseño calculada en el punto 1, venimos a un gráfico, el gráfico 2 en el reglamento, establece la resistencia del hormigón en la edad de 28 días para distintos tipos de cemento, es decir, que en función de la resistencia intrínseca del cemento, CP30, CP40, CP50, elegiremos la curva que corresponda y luego, a partir de la resistencia del hormigón, que es estándar y especificada para los 28 días, venimos con ese valor, interceptamos la curva que corresponda y viniendo al eje de las abscisas vamos a poder tener la relación agua-cemento requerida. ¿Bien? Ese será un primer valor por condición de resistencia. El segundo valor lo tendremos por condición de durabilidad. Las condiciones de durabilidad se obtendrán de la tabla 2. La relación agua-cemento para las condiciones de durabilidad se obtendrán de la tabla 2. Y esto tiene que ver con diferentes tipos de exposición de la estructura en función del ambiente en el que se encuentre. Estas condiciones van de una condición A1 hasta una condición Q3. Enseguida veremos las tablas que así la definen. Y de acuerdo al tipo de hormigón, si será hormigón simple o hormigón armado, obtendremos las relaciones agua-cemento que como mínimo se deben verificar. ¿Bien? De ambas relaciones agua-cemento, la determinada por condición de resistencia y la determinada por condición de durabilidad, se debe adoptar la menor, ya que esta permitirá que se cumplan ambas condiciones. Bien. A partir de la tabla 3 tendremos el tipo de ambiente o el tipo de exposición en general. Por ejemplo, un ambiente A1 es de tipo no agresivo, no lleva ningún tipo de proceso en general el que afecta al hormigón. Esto se refiere a interiores de edificios donde no se producen condensaciones en general por diferencia de temperatura. Elementos exteriores de edificios que se encuentran revestidos, es decir, que el hormigón no esté directamente expuesto a la condición del medio ambiente. Estructura en ambientes rurales y climas desérticos donde la precipitación sea baja, es decir, que el nivel de humedad general del ambiente sea bajo. Y bueno, acá tienen determinados tipos de elementos de hormigón
de que puedan tratarse para este tipo de ambientes, y así sucesivamente en la tabla 3, 4 y 5 se designan los diferentes ambientes. Ustedes tendrán que verificar en qué condiciones se va a utilizar la estructura y elegir el tipo de ambiente correspondiente para ingresar a la tabla que permita obtener la relación agua-cemento como bien vimos. El otro elemento, que es, en este caso es el punto 3, es elegir el tamaño máximo. Como ustedes saben, el tamaño máximo es aquel que, como vimos, hemos definido en las condiciones de análisis de los áridos. ¿Y por qué deben cumplir estas condiciones? Porque, como vimos, de 1/3 a 1/5 de la menor dimensión de la estructura, ya que si el tamaño máximo supera esta separación, no podrán podrán verse afectados, digamos, algunas propiedades del comportamiento estructural, y por otro lado deberá ser menor a 3/4 de la separación entre armaduras, ya que si no fuera así, el árido no podría traspasar entre las armaduras cuando se trata de hormigón armado, y esto generaría no poder colar o no poder materializar convenientemente la pieza que estamos moldeando. Bien. El tamaño máximo, como dijimos, es el tamiz de menor abertura por el cual pasa el 95% o más de la muestra, ¿bien? En un ensayo de granometría. Entonces, de ambas se debe adoptar la menor, y así cumplirán entonces ambas condiciones, como dijimos. En el cuarto punto, la elección del asentamiento. El asentamiento se refiere a la medida del descenso en la altura de una muestra de hormigón. La próxima clase es uno de los ensayos que se realiza en estado fresco, es decir, se realiza un ensayo y con eso se va a poder medir esto que se denomina asentamiento. El asentamiento es una medida indirecta de la trabajabilidad, es decir, de las condiciones de esta mayor o menor dificultad de poder mover el hormigón para fabricarlo, para transportarlo y para las condiciones de vertido específicamente en el elemento que estamos moldeando. Y bueno, fíjense que los menores asentamientos, es decir, cuando la mezcla se encuentra más bien seca, se dan para condiciones de colocación favorables, es decir, en general, fundaciones o elementos de vertido directo. En el caso de losas para pavimento, en el caso de losas, vigas y muros, ya tendremos que hablar de un asentamiento de entre 8 y 15 centímetros. En los casos anteriores, entre 3 y 10 centímetros. Y cuando las condiciones de colocación sean más complejas, digamos, más fluida debe ser la mezcla para poder permitir el colado o el moldeado. Profe, ¿puede volver un segundo a la otra diapositiva? No sé a cuál se refiere. A esta del tamaño máximo. Franco Barbero, no sé cuál es la pregunta. Bueno, cuando realice la pregunta, bien, ahí volvimos a la filmina, no sé cuál fue la pregunta o con eso fue suficiente. Ah, quería ver el tamaño máximo, bien. Esto es el tema del tamaño máximo, sí. Entonces, debemos elegir el asentamiento. El asentamiento, como dijimos, es una medida indirecta de la trabajabilidad y como bien habrán visto en el desarrollo teórico, el agua esencialmente maneja, digamos, la trabajabilidad en el hormigón. Por lo tanto, para que hacerlo trabajable, es decir, para darle fluidez a la mezcla, debemos agregar agua. Como vimos, agregar agua va en detrimento del comportamiento en cuanto a desarrollo de resistencia. Por lo tanto, esa cantidad tendrá que ser lo más justa posible. Es decir, cuanto más seca la mezcla, obtendremos una mezcla de mejor respuesta en resistencia.
Es decir, la menor cantidad de agua que permita verificar las condiciones de trabajabilidad necesarias dará como resultado una mezcla resistente y dentro del rango de economía aceptable. Bien. Las condiciones de compactación también tienen que ver con esto. Para mezclas secas en general se debe vibrar, y para mezclas medianamente fluidas a fluidas se puede varillar o vibrar levemente. ¿Bien? Una vez que tenemos elegido el asentamiento, con el asentamiento y con el tamaño máximo del agregado grueso que hemos determinado, podemos venir a una tabla donde se puede determinar, a partir de estas dos variables, la cantidad de agua. Es decir, tenemos en la columna de la izquierda el rango de variación del asentamiento y en la parte superior el agua, el tamaño máximo, perdón, del agregado grueso, y uniendo, digamos, fila y columna, obtendremos la cantidad de agua necesaria para la mezcla. Por ejemplo, un árido con tamaño máximo 20 milímetros, con un asentamiento requerido de 8 a 10 centímetros, necesitará 200 litros o 200 kilos por metro cúbico de hormigón a fabricar. Bien. En la misma tabla están citados, digamos, el porcentaje de aire que se incorpora naturalmente, es decir, por efecto del mezclado van a ir quedando retenidas pequeñas burbujas de aire que formarán parte de un volumen determinado. Esa cantidad de aire naturalmente incorporado está dada también aquí en la tabla en función de estas variables. Si se incorporara aire intencionalmente, podemos ver que para las mismas condiciones de asentamiento, 8 a 10 centímetros que nombramos recién y 20 milímetros de tamaño máximo del área grueso, fíjense que es menor la cantidad de agua requerida para un 6% de aire intencionalmente incorporado, y esto es porque incorporar aire de alguna manera mejora la movilidad de la mezcla y esto hace que sea requerida menor cantidad de agua para las condiciones de trabajabilidad requeridas. ¿Bien? Una vez determinada la cantidad de agua, se puede calcular la cantidad de cemento, ya que conocemos la cantidad de agua en kilogramos y habíamos determinado la relación agua-cemento para la mezcla, por lo tanto se puede determinar el valor C, o sea, la cantidad de cemento en pesos, como dijimos. Luego de que tenemos la cantidad de cemento, podemos determinar la cantidad de árido grueso. La cantidad de árido grueso se determina en función del tamaño máximo del árido grueso y del módulo de finura del agregado fino. En la tabla 8 tenemos en la primera columna el tamaño máximo en milímetros para el árido grueso y en función del módulo de finura del árido fino obtendremos en metros cúbicos la cantidad de árido grueso. Bien. Fíjense que el módulo de finura está dado para valores pares. Si hubiera algún valor intermedio, se deben interpolar entre los valores inmediatos, inferior y superior. Perdón, una pregunta, ¿cómo se incorpora el aire? Bueno, el aire se incorpora, por un lado, naturalmente por el efecto del mezclado. Estas son cantidades bastante mínimas, que no exceden el 3%, y por otro lado se puede incorporar aire de manera intencional. Se le está por cortar, profe. Sí, cuando se corte nos reconectamos, no hay problema. Sobre el mismo link. El aire intencionalmente incorporado, entonces dijimos, se puede... Les decía que se incorpora aire naturalmente a la mezcla por el efecto del mezclado, o se puede incorporar aire de manera intencional
a través de la utilización de aditivos incorporadores de aire. El aire que se incorpora naturalmente, en general se trata de burbujas de un tamaño considerable, se ven a simple vista. Cuando hacemos un tallo sobre probetas de hormigón moldeadas, una vez que rompe, si tomamos una porción del material y observamos, estas burbujas incluso se pueden ver a simple vista. Esta cantidad de aire no es interesante, digamos, desde el punto de vista de las propiedades de la mezcla. Sí interesa incorporar aire de manera intencional. Cuando se incorpora de manera intencional el aire, las burbujas o el tamaño no es visible a simple vista, sino que se trata de burbujas de un tamaño muy diminuto y de mucho mayor porcentaje. Y estas tienen propiedades, digamos, de impermeabilidad para la mezcla y también generan espacios o vasos de expansión ante la posibilidad de que ingrese agua, digamos, a la mezcla y en hormigones expuestos a ambientes de congelamiento y deshielo. Esto permite dar un espacio, digamos, a través de los capilares para que el agua, al congelarse, que expande, no rompa o no dañe el hormigón. Entonces, es un recurso muy utilizado y se resuelve incorporando aire a través del aditivo. Como dijimos, cualquiera sea el aditivo que modifique alguna de las propiedades de la mezcla, debe seguirse las indicaciones del fabricante en cuanto a su proporcionalidad, incorporarlo en la dosificación y luego verificar estas condiciones a través del pastón de prueba. Seguimos entonces, una vez que hemos determinado la cantidad de cemento, la cantidad de árido grueso. Sí, la cantidad de árido grueso ya nos había quedado determinada. En volumen, es decir, que determinamos a través de la tabla los metros cúbicos necesarios de árido grueso. Hay que llevar esto al peso para llevar del volumen al peso. Nos vamos a valer de la densidad o el peso nos dará la cantidad en kilogramos de árido grueso necesaria. Una vez que determinamos esto, nos queda determinar la cantidad del árido fino y vamos a decir que el volumen del árido fino lo vamos a obtener como la diferencia para un metro cúbico de los volúmenes del resto de los elementos componentes, ¿sí? Es decir, que a un metro cúbico restaremos el volumen del agua, menos el volumen de cemento, menos el volumen del árido grueso, menos el volumen del aire incorporado, y de allí obtendremos el volumen del árido fino requerido. Para convertir ese volumen a peso, es decir, para obtener los kilos de árido fino requerido, lo multiplicaremos por el peso específico del árido fino que estemos utilizando. De esta manera hemos obtenido la dosificación y esta se expresa indicando las cantidades de los materiales en kilogramos por metro cúbico, es decir, la dosificación se realiza para un metro cúbico. Se deben sumar estas cantidades para obtener la densidad teórica. En general, la densidad de los hormigones está entre 2.300, 2.350 hasta 2.400 kilos por metro cúbico. Esto dependerá de las características de la mineralogía de los áridos, básicamente componentes, y de los pesos específicos de los materiales en general, pero esencialmente de las propiedades mineralógicas de los áridos componentes. Esto es interesante determinar la densidad teórica, pues también se debe verificar una vez que se esté cumpliendo, se esté dando esta densidad en la práctica. La densidad en estado fresco, y es un ensayo que van a realizar y a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Enseguida vamos a ver un ejemplo con datos específicos para que podamos repasar la dosificación. Volvemos al paso 8. ¿Sí?
Estamos en el paso 8. ¿Alguna pregunta? Joaquín Ruiz, y debo volver al paso 8. El paso 8 es la determinación del volumen del árido fino. Lo hacemos restando a 1 metro cúbico el volumen del resto de los restantes elementos ya determinados, ¿sí? Bien. Como dijimos, cada material aporta su volumen sólido, por lo tanto, cada volumen que hemos determinado, o la sumatoria de todos los volúmenes participantes, deberá dar el metro cúbico que estamos, para el cual estamos dosificando. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Se trata o se requiere dosificar un hormigón para construir columnas no revestidas, es decir, que el hormigón va a quedar expuesto, para una nave industrial ubicada en un área rural, cuya precipitación media anual es de 850 milímetros. Este dato es un dato meteorológico que caracteriza las condiciones del ambiente en el que va situada la estructura. La resistencia especificada de rotura con presión a los 28 días es de 270 kilos por centímetro cuadrado. Esto es 27 megapascales. La compactación del hormigón se va a realizar mediante varillado y se busca o se requiere un asentamiento de 10 centímetros. Es decir que el asentamiento medido en el ensayo del cono de Abrams, que lo vamos a ver en la semana que viene, es de 10 centímetros. Bien. Se dispone para fabricar este hormigón materiales en la zona de construcción de la nave, una arena silicia, cuyo módulo de finura es 2,6, tiene un peso específico de 2,5 kilos por decímetro cúbico, una piedra partida, es decir, agregado grueso de tamaño máximo 3/4, es decir, 20 milímetros, y un peso específico de 2,75 kilos por decímetro cúbico. Vamos a trabajar con un cemento Portland normal, CP40, de peso específico 3,15 kilos por decímetro cúbico, y no se va a incorporar aire a la mezcla de manera intencional, sino que consideraremos solamente el aire naturalmente incorporado. Como bien vimos, a partir de la resistencia especificada, se debe obtener la resistencia de diseño de la mezcla. La resistencia especificada es la que garantiza que el mayor porcentaje de resistencia es evaluada a través de un ensayo en probetas cilíndricas, en un ensayo de compresión. El mayor porcentaje va a superar este valor. Para asegurar esto, y como el diseño de la mezcla se realiza para una resistencia media, vamos a adicionar una determinada cantidad, en este caso por el rango de resistencia, según vimos en la tabla del reglamento, adicionamos 8,5 megapascales, y por lo tanto el diseño de la mezcla lo vamos a realizar para un valor medio de 35,5 megapascales. A partir de allí, y sabiendo que el cemento que utilizamos es un CP40, vamos a venir con los 35,5 megapascales de resistencia de diseño, interceptamos la curva del CP40 y en abscisas podemos determinar la relación agua-cemento, en este caso 0,44, la relación agua-cemento requerida. También debemos determinar la relación agua-cemento en función de las condiciones de durabilidad. Para ello debemos valorar primero las condiciones de exposición, ya que en las diversas tablas, en función de las condiciones de exposición, podemos determinar las características del ambiente y con ello determinar la relación agua-cemento requerida. En este caso, por tratarse de elementos estructurales en contacto directo con el ambiente, decíamos que las columnas eran no revestidas y expuesto a un régimen de lluvia o de precipitación anual de 850 milímetros, la estructura estaría clasificada como A2. En esta tabla, la relación agua-cemento máxima para el cumplimiento de las condiciones de durabilidad será de 0,50. Por lo tanto, como por condición de resistencia se determinó 0,44, entre 0,44 y 0,50 se debe elegir la menor. Así que la relación agua-cemento
Para este caso será de 0,44. A partir de el asentamiento requerido, ahora vamos a calcular la cantidad de agua. Un asentamiento de 10 centímetros y el tamaño máximo del árido grueso. Venimos a la tabla 7, para un asentamiento de 8 a 10 y para tamaño máximo 20 milímetros. La cantidad de agua necesaria será de 200 litros o 200 kilos por metro cúbico. Conociendo la relación agua-cemento, podemos hacer la cantidad de agua en kilogramos sobre la relación agua-cemento. Acá es importante que tomen nota de las unidades. Es un error muy común que ustedes expresen el agua en metros cúbicos, en litros. Esto no les va a dar el resultado conveniente. El agua en esta relación participa con su peso, en kilogramos, es decir, agua sobre la relación agua-cemento, en este caso 200 kilogramos sobre 0,44, nos da 455 kilos de cemento. Bien. Luego vamos a determinar la cantidad de árido grueso de la tabla 8. Para ello entramos con el valor del tamaño máximo del árido grueso y el módulo finura del árido fino, obteniéndose el valor de 0,352 metros cúbicos. Bien. Teniendo el valor del volumen del árido grueso y haciendo volumen por peso específico, nos permite determinar cuántos kilogramos de árido grueso se requieren para fabricar este hormigón. Hacemos la cuenta. Y para calcular la cantidad de árido fino, dijimos que lo vamos a hacer restando a 1 metro cúbico los volúmenes del resto de los materiales participantes. En este caso el volumen del agua, el volumen del cemento, el volumen del árido grueso y el volumen de aire incorporado. De la tabla donde obtuvimos la cantidad de agua, de la tabla 7, también obtenemos el porcentaje de aire naturalmente incorporado, en este caso 1%, que es el que tenemos aquí detallado, el 2%. El volumen del árido grueso lo habíamos obtenido directamente de tabla. Y para obtener el volumen de cemento, como conocíamos el peso del cemento, dividiendo el peso sobre la densidad, tenemos el volumen del cemento. ¿De dónde tenemos el peso específico? El peso específico lo dio al principio, sí, el peso específico es parte de los datos, ¿sí? Se deben conocer, estoy volviendo, cuando establecemos el material con el que contamos para trabajar. Ese material debe estar clasificado, se clasifica a través de sus propiedades. En este caso, el agregado grueso es una piedra partida de tamaño máximo 20 milímetros y de peso específico 2,75 kilos por decímetro cúbico, ¿sí? Estos son datos que se obtienen del análisis de los agregados. Estos análisis son los ensayos físicos que realizamos en la etapa anterior. ¿Bien? Volvemos entonces. Les decía que el cemento teníamos el peso, dividiendo el peso por la densidad nos permite obtener el volumen del cemento, y así reemplazando y restando de 1 metro cúbico el volumen que ocupan el resto de los materiales, podemos obtener el volumen del árido fino, en este caso 0,29 metros cúbicos. Multiplicando el volumen del fino por el peso específico del árido fino, nos permite obtener los kilogramos necesarios de árido fino. Y de esta manera tenemos la dosificación calculada, la cantidad de agua, la cantidad de cemento, la cantidad de árido grueso y la cantidad de árido fino. Sumando cada uno de ellos, obtenemos la densidad teórica del hormigón dosificado. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? El procedimiento es un procedimiento bastante sencillo. Hay que tener cuidado de optar bien, digamos, en las tablas que corresponden, no confundir las unidades, utilizar bien las unidades en las que se debe tomar cada componente. ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Todo bien? Bueno. Entonces, como dijimos, obtenemos el resultado de la dosificación calculada. ¿Y qué particularidad tiene esto? Que para este resultado, los áridos, el árido grueso y el árido fino, se encuentran por definición, digamos, del método, en condición saturado superficie seca. Esta condición ideal en la cual el árido ni le quita ni le entrega agua a la mezcla, porque tiene sus poros llenos de agua y la superficie está seca. ¿Qué sucede? Que cuando vayamos a fabricar el hormigón, por las condiciones de acopio en que generalmente se tienen los áridos, grandes volúmenes, en espacios abiertos, depende mucho de la situación del clima en la época en que estemos fabricando, ¿sí? Si estamos en época de primavera-verano, digamos, donde ya tenemos lluvia abundante, en general los áridos van a estar húmedos, con humedad superficial. Si estamos en épocas de no lluvia, digamos, pueden estar eventualmente con humedad parcial o secos. Entonces, cuando el árido va a formar parte de la mezcla, ¿qué sucede? Si no atendemos esta condición de humedad, vamos a distorsionar esta dosificación calculada. ¿Por qué? Bueno, porque si el árido tiene humedad superficial, lo que vamos a hacer cuando coloquemos este peso de ese árido, vamos a estar colocando una parte que va a ser el árido propiamente dicho, pero una parte de eso va a ser agua que se encuentra en la superficie de cada una de las partículas. Esa cantidad de agua va a distorsionar la cantidad de agua que acabamos de determinar en condición saturado superficie seca. Por lo tanto, esta situación se debe corregir. Asimismo, si el árido se encuentra seco, cuando incorporemos esta cantidad de esta cantidad de árido, pero en estado seco, lo que va a suceder es que cuando el árido se incorpora a la mezcla, va a tomar parte del agua que era para el mezclado o para dar la trabajabilidad a la mezcla, va a tomar para llenar primero sus poros, y una vez que sus poros estén llenos de agua, recién va a participar de la mezcla en esa condición. Entonces, vamos a ver distorsionada la cantidad de agua, que va a hacer seguramente que la mezcla no tenga las condiciones de trabajabilidad requeridas, sino que más bien tienda a una consistencia de la que habrán previsto. Por lo tanto, esta dosificación sí o sí va a estar en función del estado de humedad de los áridos. Para ajustar esa situación, tomemos por ejemplo, vamos a suponer que el agregado grueso tiene una absorción del 0,5%. La absorción indica la capacidad que tiene el material de incorporar agua. Ustedes ya saben cómo determinarla. Y una humedad total del 1,2%. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta que la absorción es una propiedad intrínseca del material, no se refiere a un estado de humedad, simplemente dice cuánta capacidad tiene el árido de absorber agua si estuviera expuesto al humedecimiento. Por lo tanto, la absorción no es una situación que se debe corregir, sino que es un dato que se debe tener en cuenta en función del estado en que se encuentra el árido, ¿sí? Sí, este es un dato, la humedad total. La humedad total acá es el 1,2%. Por lo tanto, para el caso del árido grueso, para obtener la humedad superficial, ¿cuánto sería? La humedad total menos la absorción, es decir, menos lo que absorbió el árido, nos dará la humedad superficial. En este caso, 1,2 menos 0,5 significa que el árido grueso se encuentra húmedo con humedad superficial del 0,7%. Para el árido fino, la humedad superficial es de... Entonces, si vamos a corregir esta dosificación, tengamos en cuenta por definición la humedad superficial es el peso húmedo menos el peso saturado de superficie seca. Este numerador nos da el agua en exceso, eso referido al peso en condición saturada de superficie seca por 100. Como les decía, la humedad total es la humedad superficial más la absorción. Y este exceso de agua, si hacemos un traspaso de términos aquí, lo podemos obtener como la humedad superficial por el peso saturado de superficie seca sobre 100. Hacemos la cuenta y reemplazamos para los datos del problema y nos da que el árido grueso tiene un exceso de agua de 7 kilos, ¿sí?
¿Qué debemos hacer con esos 7 kilos? Cuando se trata de agua excedente, lo que debemos hacer es sumarlo a la cantidad de árido determinada. ¿Por qué? Y porque cuando incorporemos esta cantidad de árido, ¿sí?, una parte de él va a ser agua, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que incorporar un poco más de ese árido en esa condición. ¿Por qué? Porque una parte de eso será agua. Esa misma cantidad debemos restarla al agua que íbamos a agregar. ¿Por qué? Porque se va a agregar como parte del agregado, estará en la superficie del agregado. Entonces, el procedimiento es, una vez terminado el exceso de agua, se debe sumar a la cantidad de árido y automáticamente restar de la cantidad de agua requerida. ¿Bien? Entonces, una manera de verificar la cuenta es que la densidad teórica, es decir, que esa cantidad que se suma al árido se debe restar del agua, de manera de ser invariante la densidad. Para el árido fino, la humedad superficial es del 2%, por lo tanto podemos calcular cuánto es el excedente de agua. Esa cantidad de agua se debe sumar a la cantidad de árido y se debe restar a la cantidad de agua. Si hacemos la cuenta, tenemos la dosificación corregida para las condiciones de humedad que presentan los áridos al momento de utilizarlos. Si se fijan, la densidad no debe variar. ¿Bien? Esta dosificación se corrige, pueden ser los mismos áridos que vamos a utilizar, el mismo cemento. Lo que sucede es que depende de la época en que lo vayamos a utilizar. Esta misma dosificación teórica se debe ajustar en función de estas condiciones de humedad, como lo estamos detallando. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, ustedes tienen un trabajo práctico que ya fue subido, donde se detalla un poco todo esto que hemos estado hablando. Tiene varios elementos más, digamos, que tienen referencia a la temática, que yo se lo estoy compartiendo en este momento. Y hay algún ejemplo también desarrollado, los que le quería mostrar en el ejemplo. Aquí tienen los gráficos y las columnas de las que hemos hablado. Y en este ejemplo también tienen una alternativa más con respecto a si la condición del árido es diferente y en lugar de tener humedad superficial, si el árido se encuentra seco. En el caso de que el árido se encuentre seco, lo que se debe utilizar es la fórmula de la absorción. La absorción se obtiene como el peso saturado de superficie seca menos el peso seco sobre el peso seco por 100. Es decir, que a partir de la fórmula de absorción ustedes pueden despejar el peso seco del material y luego, haciendo la diferencia, podemos calcular el faltante de agua. En el caso de que el área esté seco y que tenga un faltante de agua, lo que se debe hacer para corregir la dosificación es sumar eso a la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque cuando el árido se incorpore a la mezcla, lo que va a hacer es tomar esa cierta cantidad de agua. Por lo tanto, se debe sumar al agua y restar de la cantidad del árido, verificando siempre que la densidad teórica no varíe. ¿Bien? Esa es la única diferencia, está detallado ahí en el ejemplo. Profe, Sí. ¿me escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando sí. estemos en la obra, ¿no?
Sí. ¿Se nos van a dar a nosotros las condiciones del árido, por ejemplo, cuánto es la absorción y la humedad total, o lo vamos a obtener a través de una muestra y hacer un estudio? No, o sea, depende de la obra y del tipo de obra. Si la obra es importante, seguramente tendrá laboratorio para la tecnología del hormigón, y el laboratorista o el laboratorio en general, de manera frecuente, va determinando las propiedades de los áridos. Dentro de esas propiedades se realizan ensayos, digamos, de la absorción es una propiedad del árido, o sea, se realiza en general, digamos, cuando se evalúa el material disponible. Y de la condición de la humedad, se evalúa humedad superficial o humedad total en el momento, digamos, de utilizarla. Y a partir de esos valores van a poder corregir la dosificación. Bien, perfecto, gracias. Si se trata de una planta elaboradora de hormigón, con más razón, digamos, y de manera frecuente, tiene un laboratorio instalado ya, digamos, con seguridad en la planta elaboradora, y de manera frecuente están evaluando estas condiciones. O sea que siempre lo que se debe hacer es hacer el ensayo para poder conocer esta condición. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Roxy, Malena, ¿alguna pregunta o comentario con respecto al trabajo práctico o algo que tengamos que aclarar o comentar? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si te comenté ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? El trabajo práctico de todo lo que corresponde a dosificación, por una cuestión de que no pueden asistir los alumnos al laboratorio, lo hemos unificado junto con el trabajo práctico de los ensayos en hormigón en estado fresco, que vamos a dar la próxima clase. Entonces, les vamos a dar un trabajo práctico en conjunto para que lo puedan desarrollar. Así que es importante que todo el contenido que vieron hoy lo tengan bien claro para poder trabajar sobre eso la semana que viene. De todas maneras, la semana que viene les vamos a hacer llegar los enunciados y les vamos a dar plazo para que puedan resolver el trabajo. Eso nada más. Bien, perfecto. O sea que el trabajo práctico lo vamos a subir la semana que viene. La semana que viene, junto con los ensayos en estado fresco. Bien, y este apunte sobre la parte esta que vimos hoy ya está subido a autogestión. Malena, ya está cargado para que puedan estudiar, y hay un ejemplo resuelto, bastante completo. Bien. Y van a tener más ejercicios también disponibles para trabajar. Así, bueno, y siempre está el link de la cátedra abierto para consultas y dudas. Sí, me gustaría aprovechar el espacio para contestar varias preguntas que nos llegaron por mail respecto al tema del redondeo de las notas de los exámenes, que lo habíamos conversado, y la nota es la que efectivamente entregó el sistema y no va a sufrir ningún redondeo. Es una consulta que me hicieron varios alumnos, entonces quería dejarlo aclarado. No sé si ya lo habías comentado antes. Perfecto. No habíamos comentado antes, quedó aclarado entonces. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, entonces yo después le voy a subir también esta presentación a autogestión. Una pregunta: ¿cuánto tiempo nos van a dar para entregar el TP que van a mandar la semana que viene? Roxy, ¿ya tienen determinado cuánto plazo? Estimo que va a ser entre 1 y 2 semanas, porque lo van a poder resolver tranquilamente, van a tener todo el material. Así que, bien. Pero sí, bueno, seguro 1 semana, quizás más. 1 o 2 semanas, perfecto. Bien. Okay, bueno. Muchas gracias entonces. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Y nos veremos la semana que viene. Gracias, Roxy. Muchas gracias a todos. Nos vemos.